este tema del cambio de Cunayala a Gunayala, sobre todo yo creo que es razón debatible en el sentido de que hay que ver diferentes perspectivas. Y acá tenemos a un experto que estuvimos conversando respecto al tema y es bueno que la sociedad panameña pueda escuchar la otra parte, ¿no? Claro. Referente a ese cambio que hoy en día todavía no ha sido firmado por el presidente. No, así no que llegó a sanciones. exactamente, así que todavía está la oportunidad de que pueda quedarse de esta manera. Así que muchas gracias, Magdiel, por esta oportunidad esta tarde. Por supuesto que sí, y gracias a ustedes por acompañarnos. Profesor Pérez, háblenos un poco. A ver, esta ley... Oiga, vamos a avanzar porque tenemos a nuestros próximos invitados aquí en cabina de Radio Ancon. Y es que esta semana la Asamblea aprobó, el martes que pasó, en tercer debate la Ley 112. Esta oficializa el cambio de nombre de la comarca indígena Cunayala, que conocíamos antes con K y separada, a Gunayala, todo junto y escrito con G. Es una legislación que está modificando la Ley 99 de 1998, que estaba reemplazando el antiguo nombre coloquial de San Blas, que era como se le conocía a la comarca, y que nada tiene que ver pues con la cultura, más bien era una castellanización del área. Y esta tarde, para hablar un poco acerca de esto, nos acompaña el profesor Efrixio Pérez Salas, y también nos acompaña Hernando Hernández, para hablarnos acerca de lo que significa este cambio. Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. Cómo no, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Magdiel, porque este tema del cambio de Cunayala a Gunayala, sobre todo yo creo que es razón debatible en el sentido de que hay que ver diferentes perspectivas. Y acá tenemos a un experto que estuvimos conversando respecto al tema y es bueno que la sociedad panameña pueda escuchar la otra parte, ¿no? Claro. Referente a ese cambio que hoy en día todavía no ha sido firmado por el presidente. No, así no que llegó a sanciones. Exactamente, así que todavía está la oportunidad de que pueda quedarse de esta manera. Así que muchas gracias, Magdiel, por esta oportunidad esta tarde. Por supuesto que sí, y gracias a ustedes por acompañarnos. Profesor Pérez, háblenos un poco. A ver, esta ley, como bien lo mencionaba hace un momento Hernando, no ha llegado a ser sancionada, o sea que todavía falta un paso más, pero sería, en todo caso, la segunda vez que se cambia el nombre. Y hace unos años yo recuerdo que estaba el debate entre G y K. O sea, explíquenos un poco por qué nace toda esta controversia entre la G y la K. Sí, antes que nada, buenas tardes y muy agradecido por la invitación. Igual acá el licenciado Enrique. La verdad que cuando nosotros lanzamos el título, por decirlo así, nosotros establecimos que el programa se debe llamar Cunayar a partir de los conocimientos ancestrales y de la disciplina de la lingüística cuna. ¿Por qué decimos eso? Realmente nosotros que mantenemos la posición de que Cunayala debe ser escrito o escrita, si es la comarca, con la oclusiva sorda K, es porque nosotros hemos escuchado cantos, hemos escuchado los tratados, hemos escuchado hombres versados, ¿no?, en las diferentes especialidades ya sea de la literatura cuna, de los cantos cunas y otros más. Y luego, combinando pues con la parte que tiene que ver con la disciplina, por ejemplo, con la fonética, la fonología, con la morfología, o sea, nos da más la razón, pues, y nos da, y eso fortalece más a que la escritura de la palabra cuna debe ser en K, con K, ¿no? Bien, ¿cuándo nace eso? Bueno, esto nace cuando surge el proyecto a nivel de la comarca de Cunayala con un programa que se llama Educación Bilingüe Intercultural, financiado por la AESI anteriormente, hoy AESIT,
Bueno, más que todo, esa educación bilingüe intercultural, ellos se enfocaron en la escritura de la lengua cuna, ¿no? Muy bien, porque anteriormente solo existía la parte oral, ¿no? Entonces querían por lo menos consensuar lo que son las letras, no lingüísticamente lo que llamamos grafemas. Okay. Bueno, ahí entonces se reunieron varios especialistas y luego ellos tuvieron entrevistas y tuvieron, por ejemplo, reuniones, ¿no? Con los ancianos, con gente que estaban preparados a nivel de la cultura cuna. Allí nace, ¿no? Ajá. Bueno, ahora, para entender, dentro de la lengua no existe, digamos, un sistema escrito, ¿no? O sí lo hay. No, o sea, no existía. Ah, okay. No existía. Sí hubo estudios, ¿no? Claro. Estudios, por ejemplo, podemos mencionar a Holmes, podemos a Parpuig, podemos hablar de Jesús Erice, podemos incluir ahí al amigo, al padre Davis y otros más, ¿no? Pero no se había consensuado, pues, o no se había definido cuál tenía que ser la escritura, ¿no? Podríamos decir, la escritura que debe llevar la palabra Cunayala. Ahora, estamos hablando de que se toma un sistema occidental, o sea, para poder darle forma escrita, ¿no? al lenguaje, o sea que más bien se está como adaptando. Pero la principal, digamos, en este caso, que es el tema que nos trae a colación hoy, controversia entra por la K y la J. A ver, la última vez... Perdón, la G, disculpen, gracias. La última vez, ¿cómo fue que llegó a cambiarse? O sea, ¿cuáles fueron las razones por las que se llegó a transformar el uso de la K, que era como muchos de nosotros la conocimos por mucho tiempo, y cambiarla a la G? Claro que sí. Mira, Magdiel, esto es algo muy importante que el pueblo panameño sepa, de que personalmente yo siento que no fue suficientemente consultado al pueblo. Hoy en día, en la última sesión de legislativa del primer periodo, casi a las 8 de la noche, yo me enteré. Pero aquí está el profesor que es especialista. No sé si a él en algún momento lo invitaron para poder dialogar y ver esas dos perspectivas. Pero yo me he encontrado, por ejemplo, en las redes sociales, que muchos dicen que van a comenzar a utilizar la K porque no le consultaron. O sea, que existe una reacción contraria a la posición de él. Exactamente. Y siento que es la mayoría del pueblo cuna. Y he hablado con muchos en ese sentido. Y yo creo que ahí viene la discrepancia que yo creo que, como digo, yo estoy abierto, pero a debatirlo. A debatirlo primeramente porque, imagínate, cambiar tu nombre es algo muy significativo para el pueblo. Claro, pero hay algo que yo quiero entender un poco, porque cuando se da el cambio a Guna con G, hubo una campaña y una promoción bastante fuerte y pues empezó a cambiar todo el tema de la lexicografía, en donde en lugar de utilizar la K como solíamos hacerlo, empieza la G. En este punto, a ver, lo que se va o se pretende es cambiar oficialmente el nombre de la comarca. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre el nombre de la comarca y la manera en la que nosotros fonéticamente utilizamos el nombre? Porque yo había entendido hace un tiempo de que dentro de el sistema de lenguaje cuna o cuna no existe la K, pero entonces los estudios arrojan otra cosa, profesor. Mire, disculpe. Lo que pasa es que desde un inicio, cuando el Congreso reúne, por decirlo, a los especialistas, creo que dentro del grupo solamente había un lingüista. Los demás eran, algunos eran, creo que, especialistas en didáctica, otros eran sociólogos. Pero está bien, ¿no? Estas especialidades es interesante no incorporarlo, ¿no? Para un estudio lingüístico. Sin embargo, lo que sí tenía
más conocimiento en el campo lingüístico era uno. Ahora bien, quería responder varias preguntas que usted me hace, pero me interesa responder la parte cuando usted dice que al inicio como que la palabra cuna se había empezado a utilizar a partir del grafema occidental. Muy bien, ahí está el detalle. Cuando el Congreso forma grupo y cuando ellos llegan a tener acercamiento con los ancianos, con los conocedores de la historia, ahí se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque este grupo de que analizaron, que estudiaron la lengua o la escritura de la lengua cuna, adoptaron, nos incluyeron dentro de las lenguas romances o neolatinas. ¿Y cuáles son estas lenguas romances o neolatinas? Está el italiano, está el portugués, está el francés, está el español, y a nosotros nos incluyeron ahí este grupo de personas que el Congreso convocó. ¿Por qué digo que ellos nos incluyeron ahí? Porque nosotros empezamos a utilizar los grafemas de la lengua latina. Los que utilizan, o las que utilizan otra lengua que acabo de mencionar, el español, por ejemplo. En conclusión, el CUNA o el grupo que han sido convocados, en vez de acercarse a los especialistas y decir, bueno, vamos a crear nuestro propio grafema para entonces luego crear los fonemas, allí hubieran hecho un trabajo excelente. Ahí no habría ninguna discusión. Claro. Yo le decía... Ahora bien, ¿qué pasa ahora? Por supuesto, nuestros padres nos hablan de que nos dieron la oportunidad, nos dieron ese camino, nos abrieron los ojos para escuchar o para estudiar de lo occidental, luego aplicar nuestro conocimiento dentro de nuestro territorio o dentro de nuestros saberes. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si yo me preparé en el área de lengua y literatura, si por ejemplo el profesor Lino Smith se preparó en el área de lengua y literatura y nosotros somos dos los que decimos no estamos de acuerdo con la K, oye, nosotros estamos partiendo desde las diferentes disciplinas que se estudia o que estudia una lengua, la fonética y la fonología, pero escuchando a nuestros ancestros. Hasta ahí lo dejo porque puedo ir profundizando. Claro. Yo le decía en varias conversaciones que he tenido con el profesor que nuestra lengua es bastante activa, porque nosotros también tenemos palabras prestadas del inglés, como guachi, es reloj, sugar, Christmas, y los abuelos lo utilizan. Entonces, decir de que la K no es parte de nuestra lengua, no sé, yo creo que sí, en muchas palabras. Y también tiene que ver por regionalismo, porque hay algunas islas que posiblemente pronuncian mucho más suave. Y como la isla donde yo pertenezco, Iliandía, Chutupu, sí pronuncian legiblemente la K. Entonces, ese es el tema que hoy yo puedo observar en este caso. Ahora, más allá también de las discrepancias que existen entre el uso oficial o de la K o de la G en este caso, no solamente se está haciendo el cambio de una letra, sino que ahora también el nombre va todo junto. A ver, para entender un poco esto cómo aplica el tema de que sean dos palabras, como se mencionaba anteriormente, cuna, yala, a que sea solamente una. Ok. En este caso, por ejemplo, asociar pues o unir, ¿no?, dos sustantivos, esa discusión todavía no está, digamos, tan... por el momento todavía no se discute tanto, sino es el uso de los grafemas más que todo, ¿no? Ahora, quiero aprovechar ya con la pregunta que usted hace
Por ejemplo, el uso de los grafemas que comúnmente conocemos como letras, de la lengua española, o mejor dicho, de la lengua latina, porque la lengua latina es la madre, eso nos permite darnos más la razón de que el cuna se debe escribir con K. ¿Ya? Porque no solamente es la escritura, sino nosotros hemos escuchado los cantos, ¿no? Aquí ahorita, actualmente yo tengo una canción, no sé si podemos... Sí, por supuesto, claro que sí. Bien, mientras yo busco la canción, entonces usted continúa. Yo considero de que, y hablaba con varios jóvenes, preguntándole, y aún en las redes sociales, hay muchas personas que aún están en desacuerdo. Entonces yo pienso que en este sentido debería nuevamente debatirse ese tema. Y muchos lo ven como imposición, pero hoy en día yo siento que este tema, el presidente no debe firmarlo para que lleguemos verdaderamente a un consenso de forma general. No solamente los cunas que viven en las islas, sino también aquí en la ciudad de Panamá hay comunidades indígenas, originarias, cunas, como puedo mencionar Cunanega, Coscuna. Hay distintas comunidades que yo considero probablemente que no fueron consultadas. Imagínense que vaya ahora a Cunanega y le digan ya no va a ser Cunanega, va a ser Cunanega. Entonces, eso es algo que yo siento que todavía hay que seguir debatiéndolo y madurarlo todavía. A ver, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Lo primero es que la aprobación fue unánime, no hubo abstenciones ni tampoco votos en contra. Eso de una u otra manera demuestra que a lo mejor hay cierto desconocimiento con respecto a lo que ustedes están manifestando. Eso demuestra que debería haber un poquito más de consenso y más conversaciones como ustedes las expresan fuera también de la comarca, para que también se conozca, porque al final también es un aspecto, me imagino yo, identitario, ¿no? Que de repente ustedes levantan y les dicen, no, ya no se van a llamar como toda la vida se han llamado, sino que ahora oficialmente tienen otro nombre. Ahora, sí. Bien, en relación con la pregunta que no he respondido, que ¿por qué no hubo mi contribución o la contribución de uno de los que también no está de acuerdo que se escriba con G, sino que se debe mantener la K, el profesor Turpana, que en paz descanse? Bien, le explico. En toda la época se ha dado, se da y se va a seguir dando. Por ejemplo, hablando en la literatura, en el Renacimiento y Barroco, hubo estos conflictos, por ejemplo, entre Quevedo y Góngora, ¿no? Hubo cierta, podríamos decir, desacuerdos, ¿no? Hasta confrontaciones. Entonces, si vamos a la literatura hispanoamericana, nosotros vemos con Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Eso es lo que ocurrió con el amigo Turpana. Ellos saben muy bien lo del Congreso, que me escuchan, entre los dos grandes, por ejemplo, el profesor Turpana y el padre Ivan, los dos, que ya, sí, bueno, nos despidieron ya. Yo sé por qué el amigo Turpana no ha sido y por qué no lo convocaron. Y él hubiera contribuido bastante, ¿no? En ese tema, en estos temas. Bien. Ahora, vamos a escuchar ahora el canto de una persona que ya no vive. Estamos hablando de los ancianos ya de mucha época. ¿Cómo pronuncia y cuál es la dicción, cuál es la entonación de la palabra cana? Bueno, dentro de cana, dentro de esa serie de palabras está la palabra cuna. Bien, ahí va. Quiero que tenga que ponerle play, sí.
Se oye claramente que se utiliza una K, o sea, bastante marcado. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay una digamos, una advertencia, por decirlo así, o una crítica por parte de el grupo que defiende la G, o que dice que Cunayala debe ser escrito con G. Dice, lo que pasa es que si nosotros escribimos con K, si alguien que quiere escribir con K, es porque su mente está colonizada. Pero ahora la pregunta mía sería, nuevamente la pregunta mía sería, ¿qué me garantiza a mí que usted que escribe con G, que su mente está más perfecta y está descolonizada, si la G es un grafema que proviene del latín, sobre todo de la lengua española? Bueno, profesor, se nos acaba el tiempo, tengo que hacerle dos preguntas. La primera es con respecto al uso de la K. O sea, no está mal utilizar la K para referirse a Cunayala, porque, como le decía antes, se nos ha dicho por mucho tiempo que no, que es con G. Sí, yo creo que he escuchado nosotros a los latinos le decimos Huaga con cariño, ¿no? Ajá. Y hemos estado escuchando que ellos regularmente dicen Gunayala. Exacto. Bueno, el Cuna dice Cunayala. Con K. O sea, exacto, que no está mal que yo diga la comarca Cunayala. Sí, y también entiendo que muchos de los especialistas del Congreso, pero no, siento que no hacen énfasis en eso. Uh-huh. De que ellos dicen, se escribe con G, pero se puede pronunciar Ajá. con K, ¿verdad? Pero no hacen énfasis. Allá voy. Cuando escuché a la diputada que propuso la ley, dijo Gunayala. Pareciera como que no supiera. Bien, el grupo también dice que la G, el grafema G, no tiene fonema de la K española. Ahora bien, que no tiene. Entonces pregunto, ¿cómo queda entonces la palabra? Y si yo digo mague, refiriéndose a pintar, entonces si no es próximo al fonema K, no es próximo al fonema G, entonces yo voy a decir maque, pero ningún cuna dice negmaque, urmaque, yo digo urmague, ¿ya? Bueno, ese tema entra dentro de los contrastes, ¿no? Claro. El contraste ahora bien, yo quiero terminar ampliando un poco o haciendo una pequeña reflexión que dice lo siguiente. En el sistema fonológico tiene que ver su uso en la escritura y su distinción en el habla. El estudio que hemos llevado a cabo nos lleva a concluir que sí existe la oclusiva sorda en la lengua cuna, la PTK. Por tanto, como existen los sonidos, también debe haber la representación gráfica de estos sonidos. Nuestro estudio también releva la presencia de la oclusiva sorda en cuna, lo que justifica su inclusión en la escritura para justificar la ortografía. Bueno, me quedaba una pregunta, profesor Hernando. Esto ya va al Ejecutivo, estuvo aprobado en tercer debate. ¿Qué es lo que ustedes esperarían que suceda con esto? Porque estarían cambiando oficialmente el nombre a la comarca. Sí. Yo le hago un llamado a aquellos cunas que están en contra. Creo que estamos en nuestro derecho de poder que nuestra voz se escuche, de que nuestra posición pueda también ser respetada. Pasó algo muy similar hace algunos meses con la diputada que propuso el tema de los coches para los niños, que ella misma dijo que, presidente, por favor no lo firme. Esperamos eso, pero le hacemos un llamado a aquellos jóvenes adultos que realmente saben que nosotros utilizamos la K, que puedan defenderlo y que nosotros estamos aquí para poder que ellos también sean escuchados. Claro.
Bueno, me gustaría, bueno, se nos fue el tiempo, pero que Continuar. pudiera acompañarnos más adelante para seguir dando docencia. Creo que es un tema muy importante que podamos conocer también. Lo decía hace un momento, el hecho de que no haya habido una discusión más amplia al respecto demuestra que hace falta que podamos conversar y tener espacios para nutrirnos y aprender también de la cultura cuna y entender que, bueno, no necesariamente porque se hace ley, esta fue consensuada o fue estudiada minuciosamente, así que es importante que eso lo tomemos muy en cuenta, así que invitadísimos para que nos acompañen y muy pendientes de lo que vaya a pasar con esto de la ley que está a la espera, ya sea pues de una respuesta del Ejecutivo. Gracias Hernando Enríquez, gracias al profesor también Frixio Pérez Salas por acompañarnos y hablar de un tema tan interesante como este hoy aquí en Relax.